La pintura que estás a punto de ver es una de las representaciones de Satanás más inquietantes en la historia del arte, pero no de la forma que podrías esperar. El artista no necesitó pintar criaturas deformes, llamas del infierno, ni paisajes infernales para incomodar al espectador. Todo en esta obra está diseñado para transmitir un mensaje mucho más perturbador y mucho más profundo que eso. Las calaveras esparcidas por el suelo, el trono adornado con leones, las monedas que trazan un camino hacia él y, por supuesto, la sonrisa maliciosa con la que esta joven figura nos mira directamente. La obra se llama Alegoría de Satanás, Señor del Mundo. Fue pintada por el artista polaco Ludwik Stasiak alrededor de 1900 y hoy se conserva en el Museo Nacional de Cracovia, en Polonia. Stasiak fue una figura bastante importante en su tiempo, aunque lamentablemente, hoy casi nadie fuera de Polonia lo conoce. Fue pintor, ilustrador, periodista, historiador del arte y escritor. Podríamos decir que fue una figura extraordinariamente activa dentro de la vida cultural polaca de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero esta pintura, que sin duda es la obra más conocida de toda su carrera, también es la más extraña. Si miramos las pocas obras de este artista que sobreviven hoy, vemos que pasó gran parte de su carrera pintando paisajes rurales polacos, retratos de campesinos y escenas históricas cargadas de sentimiento patriótico. Y por eso, esta imagen de Satanás destaca de una manera tan brusca dentro de su producción. No parece pertenecer al mismo mundo, no parece tener la misma intención, no parece hablar solamente de religión, parece hablar de algo más amplio, el poder, el dinero, la ambición, y esa forma de tentación que no llega con horror, sino con promesa. Antes de entrar en los detalles, dime algo en los comentarios. ¿Qué te inquieta más de esta pintura? ¿Las calaveras del suelo o la sonrisa tranquila de Satanás? Y si te gusta descubrir obras oscuras, simbólicas y llenas de significados ocultos, suscríbete al canal, porque aquí no miramos una pintura solo por lo que muestra, sino por la advertencia que puede esconder. Y lo más perturbador de esta obra es que Satanás no parece venir a atacarnos, parece estar esperando que nosotros nos acerquemos. Para entender por qué Stasiak pintó esta imagen, es importante conocer el contexto en el que vivía. En 1900, Polonia no existía como país independiente. Había sido dividida durante más de un siglo entre tres imperios, el ruso, el prusiano y el austrohúngaro. Su cultura, su lengua y su identidad nacional estaban constantemente bajo amenaza. En ese clima de incertidumbre, muchos artistas polacos usaron su trabajo como una forma de resistencia. Pintar paisajes, campesinos, escenas históricas o símbolos nacionales no era solo una decisión estética, era una manera de preservar aquello que el mundo exterior intentaba borrar. Pero 1900 también era el cambio de siglo. Y en Europa, el cambio de siglo estuvo cargado de ansiedad cultural. Décadas antes, Darwin había publicado El origen de las especies, abriendo debates profundos sobre el lugar del ser humano dentro de la creación. En 1882, Nietzsche había formulado la famosa idea de que Dios ha muerto, una frase que resumía la crisis espiritual de una Europa cada vez más secular. La industrialización había creado una nueva forma de sociedad, donde para muchas personas, el dinero, el progreso y la productividad empezaban a reemplazar a Dios como centro de la vida. Y es justo ahí donde esta pintura empieza a tener sentido, porque la moneda que Satanás sostiene entre los dedos no es un simple detalle, es el argumento central de la obra. Cuando miramos esta pintura, lo primero que llama nuestra atención es la postura de la figura principal. Por el título sabemos que el joven que tenemos frente a nosotros es Satanás, y está sentado en un trono cuidadosamente decorado. Pero hay algo curioso, no está de pie, no parece atacar, no aparece rodeado de llamas, no se lanza sobre nosotros como una bestia, está sentado cómodamente. Su postura es la de un soberano. Y Stasiak lo viste como tal. Este joven lleva una túnica roja oscura y verde, colores ricos, solemnes, asociados aquí con lujo, autoridad y poder. Alrededor del cuello, cuelga un medallón ornamentado, una joya que recuerda a las usadas por reyes, nobles o príncipes de la iglesia en el periodo medieval. Sobre su cabeza descansa una corona, y en la mano izquierda sostiene un cetro dorado rematado con un pequeño demonio, que puede leerse como una parodia oscura de la autoridad espiritual. Satanás no aparece aquí como una criatura salvaje, aparece como un rey, y eso lo vuelve mucho más inquietante. Porque no gobierna por fuerza brutal, sino por seducción. No necesita perseguirnos, solo necesita sentarse, sonreír y extender una moneda.
cuando dejamos de mirar al protagonista y exploramos el resto de la composición, encontramos varios detalles que revelan el verdadero sentido de la obra. Detrás de él se extienden unas alas de murciélago, grises y apagadas, que contrastan deliberadamente con la riqueza de su vestimenta. Esa mezcla entre lujo y deformidad es importante. Su ropa habla de poder, pero sus alas recuerdan que ese poder pertenece a algo oscuro. A los pies del trono aparecen cabezas de león. En la iconografía cristiana, el león podía tener sentidos distintos, pero también aparece asociado con el diablo en la primera carta de Pedro, donde se dice que merodea como león rugiente buscando a quien devorar. Así que esos leones no son simples adornos, refuerzan la idea de una autoridad depredadora. A la izquierda del trono, también vemos plumas de pavo real. En la tradición simbólica, el pavo real fue muchas veces emblema de la vanidad y el orgullo. Y el orgullo, dentro de la teología cristiana, es el primero y más grave de los pecados capitales, el pecado que, según la tradición, provocó la caída de Lucifer. Todo alrededor de la figura central parece hablar el mismo idioma: realeza, orgullo, depredación, autoridad corrompida. Y finalmente, en el suelo, esparcidas alrededor del trono, aparecen calaveras. Algunas llevan coronas, otras llevan sombreros, otras parecen portar cascos de guerreros. Esas calaveras no están ahí solo para asustarnos, están ahí como recordatorio. Nos dicen que por ese mismo camino pasaron reyes, nobles, soldados y hombres poderosos, personas que quizá creyeron poder negociar con lo que esta figura sonriente les ofrecía. Personas que quizá pensaron que podían acercarse, tomar algo de poder, algo de riqueza, algo de gloria, y salir intactas, pero terminaron al pie del trono, reducidas a huesos. Eso cambia por completo la lectura de la pintura. Satanás no está rodeado de víctimas inocentes, está rodeado de quienes, según la lógica simbólica de la obra, aceptaron su invitación. Y ahí llegamos al detalle más importante, la moneda que sostiene en la mano derecha. Si miramos el primer plano de la pintura, vemos un rastro de monedas de oro que conduce directamente hacia su trono. Ese camino serpentea entre las calaveras, como si estuviera extendiendo una invitación para que lo sigamos. La mejor manera de leer esta pintura, en mi opinión, sería desde abajo hacia arriba. Imaginarnos siguiendo ese rastro de monedas, agachándonos para recoger una, luego otra más, y en algún momento, al levantar la mirada, encontrarnos frente a este joven coronado, sonriendo, con la última moneda extendida hacia nosotros. Ese es el verdadero horror de la pintura. No que Satanás nos persiga, sino que el camino hacia él parezca voluntario. Si esta lectura te está pareciendo inquietante, suscríbete al canal, porque algunas pinturas no necesitan mostrar el infierno para hablar de condenación. Les basta con mostrarnos aquello que aceptaríamos con tal de llegar más lejos. Y dime en los comentarios, ¿tú seguirías el camino de monedas si no supieras a dónde conduce? Con todo esto en mente, el mensaje de la obra empieza a volverse bastante claro. Esta pintura no fue hecha para aterrarnos a primera vista. No hay un monstruo grotesco, no hay cuerpos torturados, no hay fuego ni demonios deformes rodeándonos. Lo perturbador está en la idea que esconde, que la ambición tiene un precio, que el camino del oro siempre termina en el mismo lugar, y que las calaveras bajo el trono no son solo símbolos de muerte, sino advertencias dejadas por quienes tomaron antes la misma decisión que ahora se nos ofrece. La moneda en la mano de Satanás funciona casi como una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por poder? ¿Qué parte de ti venderías por riqueza? ¿Cuánto vale tu alma si el trato parece conveniente? Stasiak pintó esta obra en un momento histórico donde Europa empezaba a preguntarse qué ocurría cuando el dinero reemplazaba a Dios como centro de la vida. La modernidad prometía progreso, industria, movimiento, riqueza y futuro. Pero también traía una inquietud profunda. Si todo podía comprarse, ¿qué quedaba de lo sagrado? Y en esta pintura, Satanás no aparece como enemigo de la modernidad, aparece como su rostro más oscuro. No está destruyendo el mundo desde fuera, está sentado en el centro de un sistema donde todos caminan hacia él siguiendo monedas. Eso es lo que vuelve la imagen tan poderosa, porque no habla solo de una condena religiosa, habla de una tentación humana muy antigua, creer que podemos acercarnos al mal solo un poco, tomar lo que nos conviene y retirarnos antes de pagar el precio. Pero las calaveras nos dicen otra cosa. Nos dicen que muchos pensaron lo mismo, y ninguno salió victorioso.
Algo curioso es que Ludwig Stasiak pintó esta obra en 1900, y al año siguiente, en 1901, dejó de pintar casi por completo para dedicarse a escribir novelas históricas y ensayos. No sabemos exactamente qué lo llevó a crear esta imagen. No construyó toda su carrera alrededor del simbolismo oscuro ni de visiones demoníacas, y quizá por eso esta pintura destaca todavía más. Parece una irrupción, una imagen aislada, un momento en el que un artista conocido por paisajes, campesinos e historia nacional dejó una de las representaciones más extrañas y perturbadoras de Satanás que se hayan pintado. No porque lo haya mostrado como una bestia, sino porque lo mostró como un joven hermoso, coronado, tranquilo, casi elegante. Un Satanás que no grita, no amenaza, no obliga, solo sonríe y extiende una moneda. Alegoría de Satanás, Señor del mundo, es inquietante, porque convierte la tentación en una escena casi silenciosa. No estamos viendo el final del castigo, estamos viendo el instante antes de aceptar. Ese momento suspendido en el que todavía podríamos alejarnos, pero ya hemos seguido demasiado el rastro de oro. La pintura nos coloca exactamente en ese punto psicológico, frente al trono, frente a la sonrisa, frente a la oferta, y por eso funciona tan bien, porque el mal no siempre aparece como algo repulsivo. A veces aparece como oportunidad, como ascenso, como belleza, como poder, como una moneda más en el suelo. Stasiak entendió que una imagen de Satanás podía ser mucho más aterradora si no mostraba el infierno, sino el camino que lleva hacia él. Un camino ordenado, brillante, tentador, casi razonable. Y esa es la advertencia que permanece. Las calaveras al pie del trono no son decoración, son el futuro de quienes creyeron que podían ganar el trato. Me encantaría saber qué piensas de esta pintura. Déjame en los comentarios si compartes esta interpretación o si crees que la obra puede tener un significado completamente distinto. ¿Ves aquí una crítica al dinero, a la ambición, al orgullo, a la modernidad o a la pérdida de fe en el cambio de siglo? Y si te gustó mirar esta obra desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas oscuras, simbólicas y llenas de detalles que cambian por completo su significado. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas Alegoría de Satanás, Señor del mundo, no mires solo su corona ni su sonrisa. Mira el camino de monedas a sus pies. A veces, lo más aterrador de una pintura no es el demonio que espera al final, sino la facilidad con la que podríamos empezar a caminar hacia él.